Seguimos adelante en este estudio cronológico de la Biblia, Fundamentos Firmes. Y en la última lección, en la historia que estudiamos en la lección anterior, dejamos a José en Egipto y ahora en ese momento, junto con su padre y los demás hermanos, toda la familia de Jacob ya estaba viviendo en Egipto. Y vamos a ver qué es lo que pasó en Egipto después de la muerte de esa familia. Entonces, como siempre, unas preguntas de repaso. Um, Número uno es, ¿por qué Dios cuidó a José? ¿Por qué lo cuidó? Porque aunque José era pecador, hay que recordar eso, todas las personas en la Biblia son pecadores. um, Pero José confiaba en Dios y en su misericordia, y por esa fe, por esa creencia, Dios obró um, um, en su vida. Dios lo usó como parte de su plan grande, lo que se encuentra en la Biblia. También José creía las promesas de Dios acerca del libertador. Alguien viene, Dios iba a proveer la salvación para la humanidad. Porque Dios tenía un plan maravilloso para la vida de José. Por eso lo cuidó. Um, Vemos protección, vemos milagros en la vida de José, pero el cuadro grande, Dios está haciendo una parte de su plan um, dentro de toda la Biblia. Y eso es lo que debemos reconocer. En cada parte de la Biblia, Dios está obrando a poder lograr lo más importante para nuestro beneficio. ¿Puede Dios hacer lo que quiere aún en lugares donde la gente no lo conoce ni lo adora? ¿Puede usar Dios a las personas idólatras? ¿Puede usar hasta los enemigos? ¿Así es el Dios de la Biblia? Pues claro que sí. Dios puede hacer lo que quiere porque es todopoderoso. Tiene el poder y tiene la autoridad y el derecho de hacer lo que quiere hacer, según su voluntad. Nadie lo puede impedir. ¿Cómo cumplió Dios los sueños que él había dado a José cuando era joven? ¿Recuerda los sueños de José cuando era joven, todavía con su familia, que él iba a tener autoridad sobre ellos? El Señor le dio sabiduría a José para interpretar los sueños del rey. Así, así ocupar un puesto a su lado, al lado del rey de Egipto. Dios obró en medio de circunstancias imposibles. Oposición increíble, Dios obró. Levantó, sacó a José de la cárcel y lo puso en un lugar de gran autoridad. Y tuvo autoridad sobre su papá y sobre sus hermanos. ¿Cómo se llamaron los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob? Recuerda que en un momento de la historia Dios había cambiado el nombre de Jacob a otro nombre. ¿Y cómo era ese nombre? Y fue Israel. Jacob y Israel como persona individual eran la misma persona. Pero la nación después de Israel se llama Israel y los individuos se llaman israelitas. Israel como nación todavía existe. Hijos de Jacob, descendientes de Jacob. Son los judíos, lo que llamamos judíos hoy en día, los israelitas, la nación de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Esta lección 21. Dios preservó a Israel en Egipto. Recuerda que esa familia ya está allá. Y después de ellos, Dios llamó a Moisés para rescatar a Israel de Egipto. Fueron para salvar la vida porque no había comida en Canaán. Y fueron a Egipto donde había mucha comida por la obra de Dios a través de José y Faraón. Y fueron allá para poder vivir bien. Pero algo cambió después de la vida de José
sus hermanos. Y vamos a ver qué es lo que pasó. En este estudio vamos a comenzar en el segundo libro de la Biblia, que se llama Éxodo, que quiere decir salida. Va a ser la salida de la gente de Dios. Y hay que recordar, estamos estudiando la historia real. Y en la Biblia se encuentra la interacción de Dios con la gente, con su gente, con esta nación escogida, con la descendencia de Abraham, interacción de Dios en la historia. La Biblia es la historia sobre lo que hizo Dios entre la raza humana. Y en ese estudio podemos ver las cualidades de Dios, el carácter de Dios, así como somos nosotros. Podemos ver una persona, sus acciones y palabras y discernir cómo es su carácter. Eso es lo que estamos mirando y estudiando sobre Dios. Y Dios usa la Biblia para enseñarnos eso mismo. Entonces llegamos al momento en la historia de la nación de Israel, en unos antesito de 1500 años antes de Cristo. Um, Pasaron 430 años ahí en total. Y mientras estaban ahí con José, con Jacob, los hermanos, después de años crecieron en número y crecieron en riqueza. Dios los bendijo. En Éxodo, capítulo 1, 6 y 7 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. O sea, eso era la condición de esa población de los israelitas en la tierra de Egipto. Crecieron prósperos, número, aumentando, población grande, una sociedad grande, desarrollándose. Así era. Y estaban en Egipto. De Canaán hasta Egipto, ahí crecieron en número. Grandemente crecieron. Entonces pasaron los años y llegamos a un nuevo rey que no conocía a José ni su familia. Ahí vemos los planes malvados del nuevo rey. En Éxodo 1, 8 a 11. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Este rey estaba observando lo que estaba pasando. 1:10 dice, procedamos pues astutamente con él. No sea que se multiplique en el caso de guerra. Se unen también con los que nos odian y pelea contra nosotros y se vaya del país. Porque ellos aumentaron la prosperidad de Egipto y este rey tuvo miedo. 1:11 dice, así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. O sea, les mandó trabajar duro. Ahí se encuentra la esclavitud de ellos. Y los mandó a trabajar fuertemente. Y además de eso, más adelante en capítulo 1, específicamente versículo 16, el rey, el faraón, da órdenes para matar a los niños recién nacidos. Los niños, las niñas las dejó sobrevivir. Pero dio órdenes para matar a los niños que nacían. Entonces había mucho trabajo y órdenes para matarlos, así como tenemos ahora en nuestra sociedad el aborto, algo parecido, a diferentes circunstancias, pero matar a los bebés. Ahí se ve la obra del enemigo de Dios.
obrando, tratando de exterminar a la nación escogida de Dios, Israel. Y de ahí llegamos al capítulo 2, el nacimiento de un bebé, Moisés, y el plan de su madre. Vamos a ver en capítulo 2, 1 a 4, dice: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz a un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. O sea, bajo las órdenes del rey para matar a esos niños, esos bebés. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, 3 meses de edad, no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces lo puso al niño en ella y la colocó entre los juncos de la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Nació Moisés, no podía ocultarlo bajo las órdenes del rey, y lo pusieron en el río, flotando en el río, a ver qué le iba a pasar. Quizá esperando que alguien lo encuentre y lo salven. Pero no sabían, lo pusieron ahí y vamos a ver más adelante. La hija de Faraón estaba en la orilla del río, adoptó a Moisés. Entonces, capítulo 2, 5 a 10 dice: cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al río, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cesta entre los juncos y mandó una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, y estaba ahí cerca, ¿recuerdan? Dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a un nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo: llévete a este niño y críemelo, yo te daré su salario. La mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser su hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Y ese es el significado de ese nombre, Moisés: sacado. Eso fue su nombre, Moisés. En el idioma original, eso fue el significado de ese nombre. Pero aquí vemos órdenes de la autoridad máxima de la nación y Dios obrando en medio de las circunstancias a poder cumplir su plan. Entonces este Moisés, él creció en la casa de Faraón, criado por su propia madre por un tiempo y después por la hija de Faraón. Tuvo compasión con él y lo crió en el palacio. Y en los escritos egipcios de esa época menciona que los hijos de los líderes egipcios recibían capacitación en la escritura, la literatura y también preparación en el liderazgo doméstico y militar. Y sin duda Moisés también recibió esa instrucción. Ahí vivía, en la familia de Faraón, en la casa de Faraón. Y Dios cumple lo que dice que va a hacer, aun en situaciones adversas. Obra a través de ellas. Necesitamos entender necesitamos entender la palabra de Dios para saber qué es lo que el Señor puede hacer, que puede rescatar de la esclavitud. Y ellos necesitaban a Dios para salir de ahí, porque la nación de Egipto era demasiado fuerte a poder escapar de la esclavitud. Y es algo parecido a nuestra condición del pecado.
no somos capaces de rescatarnos del pecado. Necesitamos a Dios. Dios tiene que hacer algo si vamos a poder escapar de las consecuencias de nuestro pecado, del poder de Satanás y regresar a esa amistad con Dios. Algo parecido. Dios tenía que hacer algo. Entonces llegamos a la vida de Moisés. Israel en Egipto por varios siglos y llegamos a este niño que nació ahí en Egipto. Moisés creció ahí y llegó a la madurez. En un comentario de Hechos del Nuevo Testamento, Esteban, un discípulo de Cristo, dijo: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Creció ahí en el palacio y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Así era Moisés, este hombre. Un hombre muy capaz, liderazgo, podía hablar, muy inteligente, mucha educación. Volviendo a Éxodo capítulo 2, 11 a 22, dice: al día siguiente, comenzar, disculpe, en versículo 11. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Aparentemente sabía que era un judío. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo y a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que venían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Dos hebreos peleándose entre sí. 2:14 dice: ¿quién te ha puesto de principio o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable a Moisés: ¿por qué nos regaña? ¿Quién eres tú entre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? O sea, la gente sabía que Moisés había matado a un egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Era asesino bajo sus leyes, pero protegiendo a su hermano. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y ahí se sentó junto a un pozo, y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí. Pero Moisés se levantó y las defendió. O sea, vio una injusticia y los protegió, y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste le preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto? Un egipcio nos ha liberado de mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella dio a luz a un hijo. Y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Ellos habían puesto nombres según circunstancias de la vida. Así como Moisés tuvo su nombre por sacarlo del río, puso el nombre a su hijo según las circunstancias de su vida. Así era. Puede ser características de la persona que está nombrado.
Entonces, escapó de Egipto y fue y encontró refugio en la tierra de Madián. Um, y 23 a 25 sigue diciendo, pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios. A causa de su servidumbre, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Okay. Dios siempre mirando todos los detalles, pero prestó atención a su clamor. No podían aguantar más y Dios sigue adelante en su plan y va a hacer algo increíble con ellos. Otra vez llegaron al momento de no poder salvarse y reconocieron que no podían. Volviendo a la vida de Moisés, vio la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Ahí entramos en lo significante de la vida de Moisés. Dios lo va a hacer una obra a través de él. Génesis 3, 1 a 3 dice, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. A fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque ¿por qué la zarza no se quema? Entonces algo raro sucedió ese día y Moisés tenía que ir a investigarlo. Y Dios le dio su mensaje, un mensaje a Moisés. En el 3:4 de Éxodo, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. O sea, Moisés escuchando la voz de Dios. Así era, así comunicaba Dios con Moisés en ese momento de la historia. Y sigue en 3, 5 y 6. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios, mirar la zarza, mirar de dónde salía esa voz. Y le mandó quitar los zapatos. Eso era una señal de humildad y sumisión. Y eso fue el caso. Moisés estaba hablando con el rey y creador del universo. Y ese rey, Dios, estaba hablando y comunicando con Moisés. Y tenemos nuestras Biblias y podemos recibir esa misma comunicación. Y el Señor está eligiendo a un hombre para hacer su voluntad. Y cuando llega ese momento que Dios quiere llevar a cabo sus planes, nadie puede detenerlo. Con Moisés, Dios estaba cumpliendo su promesa a Abraham. Recuerda que Dios había dado un mensaje a Abraham. Su descendencia iba a estar en otro país por 400 años. Y así estaban. Entonces, Dios, hablando con Moisés, sigue adelante en 3, 7 a 10. Dice, el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto.
y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, y pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos y los hititas y de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. O sea, Dios había escogido una tierra. Fue la misma tierra que había prometido a Abraham, esa misma área de Canaán, lo que ahora es Israel. Ahora el clamor de los israelitas, sigo leyendo en 3:9. Ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la presión con que los egipcios lo oprimen. No fue el deseo de Dios oprimirlos, pero dejó a ese rey um, usar la voluntad que Dios le había dado, pero Dios iba a salvar a su gente. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Eso fue el anuncio del plan de Dios en los oídos de Moisés. Pero en este momento de la historia, ya vimos el fracaso de Moisés de salvar a sus hermanos de la mano de los egipcios. Tenía que huir, salir corriendo, escondiéndose porque había fracasado. No podía seguir cuando él intentó por sus propios planes. Y seguimos en 3:11 y 12. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? En ese momento, Moisés no reconocía con quién estaba hablando. ¿Quién soy yo? Dios llamó a Moisés y Moisés responde de esa manera. En 3:12 dice: ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. O sea, Dios estaba prometiendo a Moisés en ese lugar, en ese monte, que Dios iba a liberar a ellos y traerlos de nuevo a ese mismo lugar, ese monte donde Moisés vio la zarza ardiente que estaba quemándose aparentemente, pero no se consumía. Dios estaba prometiendo: van a regresar, todo el pueblo va a salir de esclavitud y regresar a ese mismo lugar, donde Dios en este momento de la historia está hablando con Moisés. Y en este mapa, el lugar exacto donde está ese monte no sabemos, porque no hay evidencia que quedó ahí. A lo mejor haríamos ídolos ahí en ese lugar si viéramos el lugar exacto. Pero lo más probable es que está donde esa flecha en la pantalla, Monte Sinaí, el lugar más probable. El lugar tradicional está más al oeste, pero otra vez, no sabemos con toda seguridad. Pero está en esa parte del mundo donde Midian, donde el lugar donde Moisés escapó, y lo más probable es que está por ahí. Pero de todas maneras, toda la nación de Israel iba a salir de Egipto a ese lugar, a adorar a Dios. Algo que sería, según lo que el hombre ve, eso sería imposible. Imposible salir de una nación tan poderosa como Egipto. No podrían. Entonces fue una promesa grande y Dios lo iba a hacer. Llegamos a 3:13, a un versículo sumamente importante, pues como lo demás de la Biblia, pero vamos a leer este versículo en medio de esta conversación. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre?
¿Qué les responderé? O sea, primeramente Moisés dijo que ¿quién soy yo? Yo no puedo ir. Y sigue preguntando a Dios. ¿Quieres saber su nombre? Um, y recuerda que ellos habían puesto nombre sobre algún evento en su vida o sobre características de la persona. Y cómo se puede nombrar a Dios, un Dios tan grande, inmenso, cómo podemos nombrarlo según tantas cosas que nuestro Dios es, tan perfecto? ¿Cómo podemos nombrar a ese Dios? En el 3:14 dice, y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Um, este Dios es decimos, gran yo soy, yo soy, yo soy el que soy. ¿Quién me va a poner nombre? Um, entonces es una descripción de nuestro Dios, el que existe, por sí mismo existe, um, el que es. Y cada vez que vemos en la Biblia a la palabra Señor con letras todo mayúsculas, eso es el yo soy en el idioma original de hebreo. Yahvé. Yahvé es el yo soy. Yahvé quiere decir yo soy, el que existe por sí mismo, el que no tiene principio ni fin. Eso es el Dios con quien Moisés estaba hablando. Eso es el Dios de la Biblia, el Dios de la creación. Seguimos adelante, 15 a 18. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, o sea, yo soy, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Con ese nombre, el gran yo soy, Yahvé, yo soy el que soy. Podemos decir a Dios, llamándole por nombre, tú eres, tú eres. Eso es su nombre, el que existe en sí mismo, sin principio, sin fin. Y 3:16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, o sea, yo soy, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado, he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, o sea, yo soy, Yahvé, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que, aquí es lo que Moisés va a decir al rey de Egipto. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Eso fue el mensaje para Faraón, para el rey de Egipto. Y Moisés, Dios está mandando a Moisés a comunicar ese mensaje. Eso fue la misión de Moisés en el principio de su ministerio. Dios lo escogió, Dios lo iba a usar. La primera vez en la Biblia donde encontramos la revelación de ese nombre de Dios, yo soy, en el idioma original, Yahvé. El que existe en sí mismo, por sí mismo, no depende de nada.
es independiente de la creación, es el que hizo todo lo que existe. Su vida es independiente y eterna. Entonces le dio ese mensaje. Pero Dios sabía lo que el rey iba a hacer. En Éxodo 3, 19, 20. 3, 19 y 20. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios o milagros que haré en medio de ellos. Y después de esto los dejará ir. O sea, la misión y la promesa del cumplimiento de las instrucciones de Dios a través de Moisés. Y Dios puso a Aarón como ayudante de Moisés, porque de ahí en adelante, en capítulo 3 y 4, Moisés pone muchas excusas de por qué no puede ir. En 3:14, pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. O sea, estaba diciendo que yo no puedo, yo no quiero, no voy a ir. Y sigue diciendo en el 14 a 17, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. O sea, Moisés no sabía con quién estaba hablando. No sabía que Dios iba a cumplir sus promesas, su plan, y iba a usar la persona que Él escoge. Punto final. Dios iba a hacer lo que Dios quería hacer y usar a quien Dios quería usar. Moisés no podía oponer el plan de Dios. Y se enojó contra Moisés por poner excusas, por no querer ir. Pero Dios en su gracia respondió a Moisés. Le dijo, ¿no está ahí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Y además ahora él sale a recibirte, a verte. Se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios, o sea, alguien de autoridad, comunicando el mismo mensaje de Dios. 4:17 dice, y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Dios le había dado señales para comprobar que el poder de Dios estaba con él. Él estaba llevando la misma palabra de Dios para Aarón, para el pueblo de Israel y para el rey de Egipto. Y después de todo eso, Moisés obedeció al Señor y fue. 4:18 dice, Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto, a ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. O sea, habló con Dios en el monte mientras estaba cuidando las ovejas, regresó a la casa de su suegro, pidió permiso o le avisó que iba a ir o lo que sea, y estaba de acuerdo el suegro y salió. 4:19 y 20. El Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Obedeció. Y aún después de la gracia del Señor, las quejas de Moisés, las excusas, al fin obedeció. El Señor envió a Aarón a encontrarse con Moisés. En 4:27, 28, el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó.
Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. O sea, encontró a su hermano y explicó todas las cosas y lo que iban a hacer. Llamaron al pueblo y explicaron a Israel todo lo que iba a pasar. Y entra en la historia con Moisés, Aarón. Y llevaron ese mensaje a ellos. En Éxodo capítulo 4 vamos a leer que Israel creyó que el Señor había enviado a Moisés. Les dio mucho ánimo pensar que Dios estaba con ellos y había alguien que los iba a sacar de la esclavitud. 4:29 a 31 dice: entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del Señor, del pueblo. O sea, hicieron los milagros, las señales de que Dios había dado a Moisés en la vista de toda la gente. Y 4:31 dice: el pueblo creyó al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, y se postraron y adoraron. Se animaron. Y recibieron la palabra de Dios a través de Moisés, lo que fue una parte de la obra de Dios en llevar, en cumplir la promesa de Génesis 3:15, la promesa que fue dado a Abraham, una bendición a todas las familias en la tierra. Este es un paso. Moisés sacando la nación escogida de Dios, sacándolos de la esclavitud, llevándolos a la tierra que había prometido, Dios había prometido a Abraham, un paso dentro del plan grande de Dios para traer este prometido, este salvador al mundo, este libertador. Y no hay que dejar la historia de Moisés como un cuento en medio de todo nomás. Dios está cumpliendo su plan grande de toda la Biblia. En medio de todo eso, el plan de enviar el libertador para rescatar la humanidad, no solamente Israel de la esclavitud. Dios sabía exactamente lo que iba a ocurrir a Israel, como sabe todos los detalles de nuestras vidas. Iba a rescatar a ellos y por último, a través de ellos, rescatar a ti y a mí. Entonces vemos ejemplos de la obra de Dios a cumplir su plan, pero pensando en la salvación de toda la humanidad. Entonces ahí en la historia dejamos Moisés, Aarón y los israelitas todavía en Egipto. Y vamos a seguir en el estudio mirando los detalles de lo que Dios hizo cumpliendo su plan. Entonces, hasta la próxima lección cuando seguimos en nuestro estudio cronológico de la Biblia.